Como ustedes saben, el liberalismo tiene diferentes etapas y hay diversos liberalismos, así como hay diversos socialismos, diversos feminismos. Entonces es muy importante entender cuál ha sido su evolución, sus orígenes y las diferentes etapas. Entonces tenemos que ver cómo llega el liberalismo a México. Este fenómeno, así lo llama Norberto Bobbio al liberalismo, un fenómeno porque es de las ideologías que implican una visión política, una visión económica, social y cultural que más han durado en el mundo vigentes. Entonces, pues se habla ahora de neoliberalismo y hay diferentes concepciones que se identifican de una u otra forma con el liberalismo porque sin duda la libertad es uno de los valores más importantes de la humanidad. Las personas están dispuestas a morir a cambio de obtener su libertad. Entonces, desde luego, podríamos encontrar ideas sobre la libertad desde la antigüedad griega, pero pues no hay tiempo para que nos extendamos tanto y vamos a ver cómo surge esta concepción en el mundo occidental, es una concepción netamente occidental, y cómo llega a México y las diferentes etapas hasta llegar al constituyente de 57. Primero que nada hay que decir que se empezó a hablar de libertad, en donde se inventó también la primera constitución. Esto es en Inglaterra. Recordarán ustedes que desde el siglo XIII, en 1215, ahí los ingleses le pusieron un alto al rey y le dijeron: nosotros tenemos derechos y tú tienes que respetarnos. Y así surge la Carta Magna. No es extraño que en una población con esos antecedentes vaya a desarrollarse en el siglo XVII el liberalismo británico, en donde encontramos las ideas de Hume, de Locke, y donde tendrá lugar la primera revolución que acabe con la monarquía, que inclusive ejecute al monarca. Esta es la Glorious Revolution inglesa de 1688. También en Francia hay otro movimiento que es el que, por razones obvias de la misma lengua, de razones históricas y culturales, pues tenemos más contacto y conocimiento de ella. Me estoy refiriendo a la Ilustración. ¿Por qué digo la misma lengua? Porque es la que tiene más influencia en España y bueno, pues hay un liberalismo español que también va a tener influencia en el liberalismo mexicano. En Francia, en el siglo XVIII, un siglo después de la Glorious Revolution, va a haber una serie de personajes que dan ideas que se han mantenido a lo largo del tiempo como las esenciales del gobierno, de la organización política que plantea el liberalismo, y por eso es que todos o la mayor parte de los gobiernos del mundo se dicen liberales, que es la democracia, que había surgido desde la antigua Grecia, ¿verdad? De la Grecia de Pericles, en donde el pueblo tomaba parte en la toma de decisiones.
Los liberales franceses, que se decían ilustrados por la razón, y era poco una sátira a los que se decían iluminados por el Espíritu Santo. Ellos decían que no necesitaban que los iluminara el Espíritu Santo porque tenían la razón, y que con la razón podían conocer todo lo que se propusieran. Y por esa razón se pusieron a hacer la enciclopedia para abarcar todo el conocimiento, con la razón y la libertad, desde luego, porque sí había razón, pero esta no podía expresarse, no podía desarrollarse, no podía cultivarse, pues no podía entonces conocerse todo lo que se propusiera la mente humana. Entonces, en efecto, surgen ideas que les digo que son clásicas. Voltaire, desde luego, marca esta idea como central, el libre pensamiento. Montesquieu plantea un tema que es central para todas las democracias, que es la división de poderes. O sea, si el poder se concentra en unas solas manos, bueno, pues entonces vienen los sistemas absolutistas, y justamente todas estas ideas de la Ilustración van a enfrentarse al régimen absolutista francés. ¿Y cuál es la solución que da Montesquieu? Pues que el poder se divida, que no esté concentrado en el soberano que se dice soberano por derecho divino y que no le tiene que dar cuentas a nadie más que a Dios cuando se muera. Y mientras tanto puede hacer y deshacer todo lo que le plazca. Entonces, esta es la solución de Montesquieu: dividamos al poder para que haya un equilibrio entre los poderes y uno se cuide al otro de no propasarse y que no se dé esta concentración. Este es un principio que se ha tenido pues en todas las democracias, en todas las constituciones. Y Juan Jacobo Rousseau da otra gran aportación, que es el decir: el soberano no es el rey por derecho divino, el soberano es el pueblo. El pueblo, por lo tanto, libremente puede decidir quién lo gobierne o cómo gobernarse. Entonces, todas estas ideas llegan, por una parte, por parte del liberalismo español, que es tardío, por cierto, y es natural que fuera tardío porque la Inquisición y la intolerancia religiosa sentaron sus reales en España. Y también este liberalismo francés llega directamente, clandestinamente, desde luego, a la Nueva España. Pero hay cronistas del inicio del siglo XIX que señalan que se encontraban estampitas con textos de Voltaire en los monasterios, o sea que llegaban clandestinamente y circulaban. Y entonces, bueno, pues tenemos a una serie de personajes en México que van a tener contacto con estas ideas, ya sea directamente con las ideas ilustradas francesas o a través después también del liberalismo español, y algunos, los menos, tendrán contacto con el liberalismo inglés que va a desarrollarse en Estados Unidos. Recordaremos que en Estados Unidos se da la primera independencia de América, del continente americano, y se establece precisamente el mismo Bill of Rights que habían puesto los ingleses como coto al poder real, pues lo van a poner aquí en práctica con una constitución que busque, y es una constitución que sirve de modelo a todas las constituciones del mundo, y no debemos de pensar, porque a veces se dice, bueno, ¿cómo es posible que la Constitución de Estados Unidos haya servido de modelo a la de 24?
Bueno, pues que sirvió de modelo a todas las constituciones del mundo porque fue la primera, fue anterior inclusive a las constituciones francesas. Y esta constitución ideó varias figuras que son esenciales, como no tenían ni querían tener un rey, pues entonces inventaron el sistema presidencial. Y como eran 13 colonias dispersas, bueno, que se unen, pero que habían tenido una organización distinta, religiones distintas, por lo tanto se acostumbraron a convivir con el diferente, el que no pensaba igual, pues se unieron en una confederación y van a inventar el régimen federal. Estas aportaciones y otra que es muy importante, el equilibrio de los poderes, precisamente para que no haya la concentración en alguno de ellos. Y bueno, ustedes revisen la historia de Estados Unidos y a ver cuántas dictaduras militares se encuentran. Y revisen en cambio la historia latinoamericana y pues encontrarán todas las que puedan contar con sus dos manos o más, les van a faltar dedos. El hecho es que toda esta cultura política evidentemente tendrá mucho que ver con las ideas religiosas. Un tema central de la democracia es el respeto a la diferencia. Y en los países en los que se establece una religión única, sin tolerancia de ninguna otra, cuesta mucho más trabajo establecer ese respeto al diferente que en los que están acostumbrados a vivir con quienes piensan y creen en otras ideas, tanto religiosas como filosóficas y de otro tipo. Entonces, por eso en los países latinoamericanos y particularmente en México, un tema central de la historia política del país va a ser la relación Iglesia-Estado. ¿Por qué? Porque el Estado pues va a buscar ser soberano, esto es, ser la última instancia del poder en su territorio, y resulta que se va a enfrentar a otra organización que es el desideratum del poder en muchos aspectos y que va a tener altas y bajas y van a venir confrontaciones como hemos visto a lo largo de la historia de México. Así pues surgen los liberales que tienen estas ideas no llegando a las de Voltaire. Bueno, aquí solamente el Voltaire mexicano es Ignacio Ramírez, el nigromante, que en su célebre discurso en la Academia de Letrán de 1837, donde dice Dios no existe, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos, causa una verdadera conmoción, pero finalmente José María Lacunza va y lo abraza y le dice, Voltaire no lo habría hecho mejor. Y de ahí en adelante se convierte y se le llama también el Voltaire mexicano. Pero a excepción del nigromante, ¿sí me escuchan? A pesar de lo… acuérdense que llueve mucho, muy fuerte y luego se para, entonces esperamos que pase pronto. Entonces, a excepción del nigromante, en realidad todos los demás son católicos, los propios liberales, solo que estos difieren de unos de otros en que los hay clericales y anticlericales, o sea, los que quieren que la Iglesia participe en política y los que no quieren que la Iglesia participe en política, porque simplemente les parece que no es
equitativa, la competencia política de quien representa a Dios de cualquier ciudadano que se pare en una plaza pública a arengar a la colectividad. Entonces, estas ideas, pues, en México van a ser primero muy suaves, o sea, aquí no hay ateísmo, ni se enfrentan a las ideas de la Iglesia Católica en toda la primera mitad del siglo XIX. Todas las constituciones de este periodo establecen un estado confesional, o sea, en el cual hay solo una religión sin tolerancia de ninguna otra, y por lo tanto el gobierno en turno pues tiene que acatar como un gobierno católico las normas de Roma, las normas de la Iglesia Católica. Aquí no sé si alcanzan a ver, vemos las diferentes etapas del liberalismo mexicano. Su primer representante es Hidalgo, y aunque Morelos es su discípulo, Morelos no se va a confrontar con la Iglesia, con la jerarquía eclesiástica, como sí lo hizo Hidalgo. Por eso a Hidalgo acabaron con él en el bicentenario de la independencia, y el que fue rescatado fue Morelos, porque Hidalgo les escribió: ustedes no son católicos sino por dinero, lo que les interesa es la política, en fin, todo esto cuando la Inquisición lo excomulga, y esta confrontación pues lo hace que muestre sus ideas heterodoxas. Hidalgo era tan heterodoxo que, por ejemplo, decía que Santa Teresa pues sufría de alucinaciones por exceso de ayuno. Entonces esto pues era una conmoción para la jerarquía eclesiástica tan vinculada a la clerecía española, siendo Santa Teresa pues una de las santas más importantes de la Contrarreforma. También decía que el infierno estaba en este mundo. Y bueno, pues esto evidentemente iba en contra de todo lo que se enseñaba a través de la jerarquía eclesiástica, y estas ideas heterodoxas fueron las que hicieron que fuera llamado por la Inquisición antes de que iniciara el movimiento de independencia. Pero fue muy hábil, supo defenderse y salió avante de estas primeras pesquisas. Claro, ya cuando se levanta en armas, pues evidentemente van a propinar contra él toda la fuerza de la jerarquía eclesiástica, fundamentalmente la excomunión. No solamente contra Hidalgo, sino contra todo el movimiento de insurgencia, y no solamente los años que duró la lucha insurgente, sino que pasaron 3 papas después de consumada la independencia para que la Santa Sede la reconociera hasta 1836 con Gregorio XVI. Entonces este personaje, Hidalgo, representa el primer momento de ideas liberales en México. Podíamos recurrir también a la idea de soberanía popular que en cierta forma manejan los síndicos del ayuntamiento, pero estamos partiendo ya del movimiento de la independencia para acá. Primo Verdad, Talamantes y Azcárate tuvieron esta idea de que a falta del soberano, pues el poder regresaba
al ayuntamiento y la audiencia se opuso y, como recordarán, pues fueron aprehendidos, hubo un golpe de Estado y fueron aprehendidos Iturrigaray y los síndicos del ayuntamiento, y este proceso autonomista criollo se suprimió. Pero ya pues en forma más organizada, con mayores medidas, ya con las armas en la mano, pues empieza el movimiento insurgente, que tiene un punto muy importante que nos puede parecer muy obvio, pero que desde el punto de vista de la historia política en América Latina es muy interesante, que es la identificación de la idea de libertad con la de independencia. No se puede ser libre si no se es independiente y viceversa. Sin embargo, nunca plantean en este momento ningún ataque a la Iglesia, ni el propio Hidalgo. Se respetan los bienes del clero, si bien Morelos tiene una medida muy interesante que poco se ha difundido. En los sentimientos de la nación, él establece el pago libre de obenciones, sin coacción del Estado. Porque como se había dado en la conquista española una fusión entre la política y la religión, y se había sellado por medio del concordato, estableciendo el patronato regio, por medio del cual los reyes de España eran los patronos de la Iglesia e intervenían, nombraban obispos, decían dónde se abrían las parroquias, etcétera. O sea, había una mezcla de estos asuntos políticos y eclesiásticos, pues evidentemente en esta mezcla el Estado ayudaba a que los fieles cubrieran sus obenciones al clero. Pero a Morelos se le ocurre sugerir que no haya ya esa coacción, que sea libre el pago de obenciones. Esto por su conocimiento que él tiene, pues, de los problemas de la gente de escasos recursos. Entonces, este primer movimiento va a ser el que desate esta idea de que la independencia debía conseguirse para ser libre, pero al consumarse la independencia, pues se establece primero un imperio con un reglamento provisional, intolerancia religiosa, cae el imperio, se establece la primera república federal en 24 con intolerancia religiosa, y después viene un intento de reforma en 1833. José María Luis Mora, que era teólogo, había sido clérigo, pues va a ser el ideólogo de este movimiento junto con Valentín Gómez Farías. Y su tesis es que el Estado mexicano, para ser soberano, requiere ejercer el patronato, que así como el clero había acatado la autoridad de los reyes de España, debe acatar la autoridad de los gobiernos mexicanos. La disputa por el patronato se había dado desde que empieza la vida independiente, y Roma había dicho que el patronato era una concesión y no un derecho del Estado, que era una concesión que le había dado a los reyes españoles para la evangelización, pero que no estaba dispuesto a dársela al gobierno mexicano. Las condiciones habían cambiado, en fin, no había reconocido en 33 ni siquiera la independencia, menos iba a reconocer que los gobiernos asumieran ese patronato. En ese sentido,
lo que plantean Mora y Gómez Farías es ejercer el patronato sin concordato, esto es, sin acuerdo de Roma, porque consideran que es un derecho del Estado asumir esa autoridad y quieren que la Iglesia sea absorbida por el Estado, que la Iglesia se discipline a la autoridad gubernamental y que puedan seguir inclusive impartiendo culto, etcétera, pero bajo la autoridad estatal. Van a dar una serie de reformas que van desde la secularización primero de los bienes de las Californias, luego generalizan esta secularización. ¿Qué quiere decir esto de secularización? Poner a circular los bienes de la Iglesia. Bienes de la Iglesia que vienen desde Otón I, cuando exige el celibato de los miembros del clero en plena Edad Media, en el siglo X, y dice, les estamos dando estas tierras, pero yo no les voy a estar dando tierras cada rato, entonces no se casen para que esta propiedad no se fragmente y quede en unas solas manos. Y esto, pues con los siglos, y en fin, y aquí en la Nueva España, pues son primero las mercedes reales que dicen pues cuáles son las tierras para la Iglesia, las donaciones, en fin, para que haya indulgencias y se perdonen los pecados, diezmos, dotes de las religiosas, etcétera, etcétera. Entonces se va acumulando lo que los liberales llamaron las manos muertas, o sea, una propiedad que no circulaba, que estaba estancada. Y desde luego en el liberalismo económico decimonónico esto era negativo para la economía. Y en un país que surge a la vida independiente en bancarrota, que ya venía un declive en lo que podíamos llamar la última Nueva España por haberse enfrascado España en una serie de guerras europeas y querer tener más recursos de sus colonias, lo cual había venido crisis, además de sequías y otros problemas que hubo en la parte final de la Nueva España, pues ya no estaban en el mejor momento, pero después de 11 años de guerra, pues quedó el país deshecho. Las minas anegadas, el consulado de comerciantes abandonó los caminos, entonces estaban plagados de bandoleros, en fin, toda la economía paralizada. Y entonces en 33, pues estos personajes piensan, vamos a hacer que circule esta riqueza y que surja lo que ha llamado Charles Hale una clase media de pequeños propietarios. Y de todas maneras pensaban desde luego que el Estado seguiría proveyendo de todos los recursos que necesitara para la impartición del culto. Jamás pensaron que no se impartiera el culto católico, puesto que eran católicos, simplemente no eran clericales. Y el gran debate que tiene Mora con la clerecía es que les dice, el único argumento que ustedes pueden darnos para que no pongamos a circular los bienes del clero es que de título civil, porque la propiedad y los títulos de propiedad pues son materia civil. Mora echa por tierra la idea de que son bienes sagrados y que no se deben de tocar. El movimiento de Mora y de Valentín Gómez Farías fracasa porque también atacan al clero, perdón, a la milicia. Al clero ya había yo comentado que querían circular sus bienes, que ellos decir dónde se
abrían curatos y nombrar obispos, o sea, ejercer el patronato sin concordato, sin acuerdo con Roma, acabar con el monopolio educativo, crearon la Dirección de Instrucción Pública. Entonces estaban con un proyecto político de hacer soberano al Estado mexicano y que quedara sometida la Iglesia a su autoridad civil. En materia política, poner a circular estos bienes para reactivar la economía, mientras que el Estado seguiría proveyendo el culto. Y en materia cultural, acabar con el monopolio educativo de la Iglesia. Inclusive se clausuró la real, bueno, ya no era real, pero la Pontificia Universidad. Pero también querían acabar con las corporaciones militares, con la corporación militar, con este ejército que primero había sido realista, luego se volvió iturbidista, pasando por ser trigarante, y después santanista. Y como no se había reconocido la independencia por parte de España, ni por la Santa Sede, pero lo que importaba porque podía reconquistar era España, y ya lo había intentado en 1829, fracasando en el intento, pero mientras no lo reconociera estaba esa espada de Damocles sobre México, que podía volver a ser víctima de un intento de reconquista. En ese escenario, el ejército pues había cobrado un protagonismo total en materia política. Y la tesis de Mora y de Gómez Farías es que esta corporación, por una parte la eclesiástica y por otra la militar, impedían que el Estado mexicano fuera verdaderamente soberano e independiente. Entonces había que someter también al ejército, acabar con el ejército pretoriano, crear guardias cívicas y claro, ante todo esto, pues clero y ejército se unen y al grito de religión y fueros llaman a Santana, que le gustaba tener el poder pero no gobernar, o sea, no administrarlo, y regresa, deroga toda la legislación y pone a Gómez Portugal para que él arregle las cosas, al obispo Cayetano Gómez Portugal. Fracasa pues este segundo intento liberal y viene la segunda reforma, que es un proceso muy largo que va desde 1855 hasta 1860. En este proceso hay primero unas leyes reformistas que se dan antes de la Constitución de 57 y hay otras leyes que les podemos llamar con mayúscula leyes de reforma que se dan en plena guerra civil, 1859, y la de libertad de cultos hasta 60, cuando ya han ganado la guerra. En todo este proceso, como ustedes ven, se van enfrentando a sus opositores y van radicalizando sus posiciones. En 55, Juárez da en noviembre la primera ley de administración de justicia que no suprimía los tribunales especiales, clericales y militares, sino simplemente limitaba su fuerza. Ya no podrían ventilar delitos del orden común. No obstante, el propio Juárez escribiría que esa fue la chispa que desató la rebelión. En efecto, a partir de ese momento hubo inclusive un consistorio en Roma de Pío IX condenando a esta ley y todo lo que se estaba tramando en México, y el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, financió
el levantamiento armado de Antonio Haro y Tamariz. E Ignacio Comonfort, que en ese momento era el presidente, puesto que Juan Álvarez ya había dejado el poder, pues va a intervenir los bienes del Obispado de Puebla, no obstante que era moderado, que había querido que participaran los clérigos en el gobierno, que por esta razón Ocampo había renunciado a su ministerio porque decía que la revolución estaba tomando el camino de las transacciones. Pues no obstante todo esto, va a intervenir en los bienes de Puebla, y después aquí en una conspiración que se hizo en el convento de San Francisco, pues simplemente le pasaron una calle por la mitad del convento, o sea, también fue nacionalizado, ya era pues el prolegómeno de la guerra civil. Este proceso lo veremos después, porque en el centro del mismo está la Constitución de 57, y las otras etapas del liberalismo serán la de, que podemos llamar tercera reforma, la unión de la idea monárquica con el liberalismo reformista, ya que Maximiliano va a ratificar todas las leyes de reforma dadas por la República Liberal. Después la etapa radical de Sebastián Lerdo de Tejada, que le da rango constitucional a las leyes de reforma, y la etapa del liberalismo conservador, muy bien denominado así por Justo Sierra, que va a dejar de ser revolucionario para convertirse en conservador de la paz, aunque sea la paz de los sepulcros, y el orden y el progreso. La revolución de Ayutla es la que dio paso a la segunda reforma, en cuyo seno se da la Constitución de 57, y esta revolución surge por un problema local de Juan Álvarez, cacique del actual estado de Guerrero, que se ve intimidado por el acecho de Santana, que quita a Comonfort, que tenía la aduana de Acapulco, en fin, y que va a tratar de acabar con su cacicazgo, y empieza un movimiento para acabar con lo que podemos llamar la era santanista, esas entradas y salidas del general del poder, en los cuales pues gobernó lo mismo con liberales que con conservadores, y en última etapa se le murió Lucas Alamán, que era la guía, y entonces gobernó ya sin constitución, por eso técnicamente se habla de una dictadura. En estos ires y venires pues fue acumulando una serie de opositores, a los que metió a las tinajas de Ulúa o mandó al exilio, entre ellos a los gobernadores de Oaxaca y de Michoacán, Benito Juárez y Melchor Ocampo. Y estos opositores pues van a reunirse en Nueva Orleans con otro gran personaje de la Constitución de 57, Ponciano Arriaga, y van a formar un grupo que planee el derrocamiento de la etapa santanista, de este caudillo militar sin ideología. Ocampo encabeza una junta revolucionaria que se establece en Bronzeville, esperando que se levante el norte y bajar el movimiento hasta tomar la Ciudad de México, pero ahí les falla Vidaurri, que después seguirá fallando, y el que se levanta es Juan Álvarez, y entonces Juárez va a idear que ese movimiento local de Ayutla se convierta en un movimiento nacional y se traslada directamente para trabajar cerca de los Álvarez.
Y en efecto, el plan de Ayutla plantea que se va a convocar a que haya un nuevo Congreso Constituyente. Cabe destacar que en cada crisis política, es un periodo de una gran inestabilidad, se está conformando el Estado mexicano y entonces siempre se está buscando la constitución ideal. Como muy bien dirá constituyente de 17 Heriberto Jara, la constitución es la síntesis de los anhelos de un pueblo, de una generación dada, ¿verdad? Y entonces cada generación pues va ideando una nueva constitución. Y aquí pues se va a pensar en la necesidad de convocar a este constituyente, que se convoca y que va a estar conformado por 133 diputados e igual número de suplentes. Algunos tienen varias representaciones porque son 155 diputaciones y van a trabajar 11 meses en 141 sesiones. Entre estos constituyentes pues había 34 abogados, 6 militares, 3 periodistas, 3 médicos, 2 ingenieros, una mayoría de liberales, pero claro, muchas veces los indefinidos se unían a los moderados y a los conservadores y entonces le ganaban en número a los liberales. La estructura de esta Constitución fue una estructura que tiene su parte declarativa, su parte dogmática, tiene 128 artículos divididos en 8 títulos. El primero es los derechos del hombre, el segundo, soberanía nacional, división de poderes, las responsabilidades de los funcionarios públicos, un régimen federal, se establece un régimen federal, prevenciones generales de gobierno, cómo se puede reformar la Constitución y la inviolabilidad de la misma Constitución. Entonces, veamos pues estos conceptos y cómo quedan en la Constitución de 57. Una Constitución a la que llegan personajes que ya tenían una experiencia política previa. Muchos de ellos ya habían sido legisladores. Algunos de ellos habían estado en lo que Justo Sierra llama la generación del 42, cuando en 1842 se iba a restablecer el federalismo y finalmente los santanistas hacen la Constitución de 1843. Entonces, el primer tema, y que me parece fundamental, es el destacar que la soberanía del pueblo implica que puede gobernarse según la forma que el pueblo decida. En el artículo 40, que están todos estos artículos prácticamente pasan íntegros a la Constitución de 17, todos los capítulos de garantías individuales. Después vamos a ver que que nos vamos a dedicar a estudiar la de 17, que solamente hay un título más, que es el del trabajo y la previsión social, pero todos los demás guardan una semejanza absoluta. Todo el capítulo de garantías individuales pasa íntegro y en la Constitución se establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, y que estará compuesta por estados libres y soberanos unidos en una federación. Esto ha sido motivo de muchísimas discusiones porque se dice que no puede haber dos soberanías, y que esta idea de los estados soberanos, que viene desde el acta constitutiva
de la Federación de 1824, porque recordarán que antes de la Constitución Federal de 24 hay un acta constitutiva de la Federación. ¿Por qué? Porque se estaban separando varios estados. Entonces, para que estos estados se unieran a la Federación, primero se firma el acta constitutiva y desde ahí viene esta idea de que los estados sean libres y soberanos, y se queda esta tradición. El tema de garantías individuales, pues para estos liberales es fundamental. Y en el artículo primero se lee, que me parece un artículo primero más, inclusive, como les diría, más atractivo, porque nos recuerda la lucha del liberalismo desde el francés y la Revolución Francesa, cuando dice: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. O sea, la única razón de existir del Estado y de todas sus instituciones es garantizar los derechos del hombre. Después de esta declaración fundamental, tenemos una diferencia sustantiva en la organización del poder legislativo. El poder legislativo va a ser unicameral. Esto también en técnica jurídica se dice: ¿cómo es posible que sea una sola cámara si estamos en un régimen federal? Pero hubo una oposición de los constituyentes de que se estableciera un Senado, porque se consideraba al Senado un cuerpo aristocratizante y se quería un legislativo muy fuerte para hacer la reforma del Estado y de la sociedad. Entonces, una sola Cámara y con un presidencialismo acotado. No tenía derecho de veto. Entonces, claro, pues es un legislativo muy fuerte. La renovación completa de la Cámara cada 2 años, y bueno, ya en las reformas que se hagan a esta Constitución, pues las más importantes serán las que encabece Sebastián Lerdo de Tejada, cuando restablezca el Senado en 1874 y también le dé rango de constitucional a las leyes de reforma. El poder ejecutivo iba a estar depositado en una sola persona, era pues electo en forma indirecta y duraría en el encargo 4 años. Al faltar el ejecutivo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia ocuparía su lugar. Fue así que cuando Comonfort da el golpe de Estado y desconoce a la propia Constitución con la que fue elegido, porque primero entra como un presidente interino a sustituir a Juan Álvarez mientras se acaba de elaborar la Constitución, y cuando se jura la Constitución, pues es electo presidente constitucional. Sin embargo, viene un levantamiento del ejército, Félix Zuluaga, encabezado por Félix Zuluaga, que desconoce esta Constitución porque la Iglesia la va a condenar, señalando que es una Constitución contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México y excomulga a todo aquel que, habiéndola jurado, no se retracte de ello. Entonces, ante esto, pues viene la guerra civil, pero se había previsto en la Constitución de 57 que si faltaba el jefe del Ejecutivo,
no iba a haber vicepresidencia como en 24, porque eso había sido fatal, ¿verdad? Al que quedaba en segundo lugar en número de votos, lo ponían de vicepresidente y no hacía otra cosa que tratar de derrocar al presidente. Entonces, bueno, propició una inestabilidad política terrible. Entonces, aquí planearon los constituyentes del 57 que fuera el presidente de la Corte el que ocupara su lugar. Y es así que cuando Comonfort da el golpe de Estado, Benito Juárez ocupará la presidencia. El Poder Judicial es muy parecido a lo que se tiene en la Constitución de 17, bueno, prácticamente igual, inclusive a lo que tenemos ahorita: 11 ministros, una Suprema Corte, tribunales de circuito, tribunales de distrito y, bueno, elección indirecta. Las reformas constitucionales se van a establecer por 2/3 partes de los individuos que conformen el Congreso y la mayoría de las legislaturas locales. Punto que también será retomado por la Constitución de 17. Esta Constitución tuvo 60 años de vigencia, 34 decretos de reforma, 9 adiciones y 2 suspensiones. Pero hay un aspecto muy interesante. Establecen la inviolabilidad de la Constitución, o sea, establecen una fórmula para que no se tenga que estar convocando a un nuevo Congreso Constituyente y que se haga otra Constitución. Entonces, señalan que podrá suspenderse su vigor, ¿verdad?, en un momento de estado de excepción, como se dio en la Guerra Civil y en la lucha en contra, que se continuó la Guerra Civil con la intervención francesa y el Segundo Imperio, pero que tan luego exista otra vez las condiciones, se restablecerá la Constitución. El sistema electoral será indirecto y la educación será libre. Esto no será tomado igual en el Constituyente de 17. En el Constituyente de 17 se añadirá que la educación será gratuita, obligatoria, la elemental que imparta el Estado, y laica, que no podrá quedar en manos de la Iglesia. Y bueno, esto es entendible cuando la jerarquía eclesiástica apoyó a Victoriano Huerta, que bueno, pues fue el enemigo a vencer por la revolución constitucionalista. Entonces, desde el proyecto de Carranza para reformar la Constitución de 57 se plantea ya la laicidad de la educación. Los liberales de 57 pues habían sido profundamente liberales porque habían dejado una libertad absoluta de enseñanza, pero pues evidentemente esto había hecho que la Iglesia Católica continuara teniendo el monopolio educativo que habían tratado de combatir desde 1833. Y por eso es que en 17 se establece la laicidad de la educación. El tema de libertad de cultos fue el más debatido del Constituyente de 57. En el proyecto que habían hecho Ponciano Arriaga y la comisión redactora, en donde logró que hubiera mayoría de liberales puros, porque inclusive entró Melchor Ocampo, aunque estuvo por poco tiempo trabajando en el Constituyente, se había establecido la libertad de cultos, el proyecto de Constitución, pero a la hora que llegan al Pleno se pierde la votación. No se aprueba que se establezca la libertad de cultos y entonces Ponciano Arriaga, que dice
discurso espléndido que les recomiendo que lean en esas crónicas magníficas que nos legó Francisco Zarco, pues Ponciano Arriaga propone que si no se va a establecer la libertad de cultos, sí se faculte al Estado para legislar en materia religiosa y no dejarlo en la indefensión frente a la jerarquía eclesiástica. Entonces, en efecto, va a hacerse un artículo 123 de la Constitución de 57 que no tiene nada que ver con él. Acuérdense que es un título diferente, el del trabajo y previsión social, nuevo totalmente en 17, pero en el artículo 123 de la Constitución de 57 se da facultades al Estado para legislar en materia de culto religioso. Es con base en esta ley con la que se va a dar en Veracruz las leyes de reforma. En el tema del trabajo, la preocupación de los constituyentes de 57 fue muy distinta de la que van a tener los constituyentes de 16-17. Aquí, por lo que se estaba luchando era por la libertad de trabajo, que no se abdicara de las libertades y que se tuviera una remuneración por el trabajo que se hacía. Básicamente, lo que están combatiendo es a las corporaciones religiosas, porque no están de acuerdo en que se presten trabajos personales sin remuneración alguna y que se pierda la libertad por votos religiosos. Entonces, esto inclusive Ponciano Arriaga pasa a tribuna otra vez. Él fue el primer presidente del Congreso Constituyente y después pasará varias veces a tribuna, y la idea es que jamás pueda obligarse a nadie a trabajar contra su voluntad. Entonces, la libertad fue el tema central para el trabajo y para todos los órdenes en esta Constitución. El tema de la tierra fue muy debatido también, no tanto como el de la libertad de cultos, porque primero se había incorporado la ley Lerdo. Esta fue una de las leyes que se dieron antes de que se promulgara la Constitución. Se dio el 26 de junio de 1856 y fue incorporada a la Constitución rápidamente. Hay una leyenda negra que se esgrimió desde tiempos de los liberales y conservadores en estos años que nos estamos refiriendo, de que debido a la ley Lerdo se había acabado con las comunidades indígenas, porque resulta que Miguel Lerdo de Tejada, que fue el redactor de esta ley, retomó la idea de Valentín Gómez Farías y de José María Luis Mora de circular los bienes de las corporaciones, pero no nada más puso las corporaciones religiosas, sino también las corporaciones civiles. Evidentemente, como buen liberal, Miguel Lerdo de Tejada estaba convencido de que la propiedad comunal, esto no era una idea de los liberales mexicanos, era lo que sucedía en Europa de su tiempo. La propiedad comunitaria se consideraba una propiedad primitiva y que daba pocos recursos. Entonces, para que se produjera más,
había que hacer propietarios a los indígenas a título individual. Esto fue el proyecto y la intención de la ley Lerdo. Sin embargo, la ley Lerdo tiene el artículo 8, que normalmente nadie la lee, les recomiendo que la lean, en donde se eximía al ejido de su parcelación, de su circulación o secularización. Se hablaba de repartir los bienes de propios. O sea, hay que ver cómo se organizó la propiedad desde la época de la conquista, la colonia. Estaba la parroquia, el fundo legal, las tierras de propios, las tierras ejidales y las que quería poner a circular Miguel Lerdo de Tejada eran las de propios y no las ejidales. O sea, para que pudieran todavía conservar los pueblos estas tierras colectivas para casos de sequías y demás, pero hacerlos propietarios a título individual. O sea, esa clase media de pequeños propietarios con la que se había pensado se impulsaría la economía nacional desde 1833. El hecho es que cuando incorporan la ley Lerdo a la Constitución, le quitan el artículo 8. Y se dice que por eso perdieron sus terrenos las comunidades indígenas. Esto es una exageración y una falsedad. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el caso del estado de Morelos, cuna del agrarismo mexicano, y verán que en el estado de Morelos, dirigí una tesis doctoral al respecto, nunca se aplicó la ley Lerdo, porque las comunidades indígenas no tenían tierras desde la época colonial. Estas tierras eran de las corporaciones eclesiásticas. Y por eso se entiende que cuando viene el plan de Ayala, Zapata escribe que hay que seguir el ejemplo del Gran Juárez. Si las comunidades agrarias, las comunidades indígenas morelenses hubieran sufrido por la ley Lerdo, no recordarían a Juárez, ni mucho menos con adjetivos elogiosos. Entonces, lo de la ley Lerdo fue un pretexto, sí, para algunos terratenientes conservadores y liberales, porque nada más los liberales se aprovechaban de las comunidades indígenas, sino también los conservadores, para tratar de quitarles sus tierras. Y hubo sendas circulares, una circular del propio Comonfort para que no se dieran estos abusos y una ley del propio Juárez. Evidentemente, si nunca se había cumplido con ninguna constitución, ustedes imaginen si una constitución como la de 57, que va a tener vigencia mínima antes de la guerra civil, unos meses antes de que Comonfort dé el golpe de Estado, es impensable que en esos meses ya se hubiera aplicado la Constitución y se hubiera acabado con todas las comunidades indígenas. Bueno, esto es algo absolutamente insostenible. En el artículo 27 de la Constitución de 57 se establece que la propiedad puede ser ocupada sin consentimiento por utilidad pública. Sin embargo, lo que no se da en 57 es el reconocimiento de que tengan el mismo nivel frente a la ley las tierras comunitarias que la propiedad privada. Esto se va a dar hasta la Constitución de 17, no en 57. No obstante, hubo una serie
muy importante de personajes visionarios que lamentablemente fueron la minoría y sus ideas no quedaron plasmadas en la Constitución, como el caso del propio Ponciano Arriaga, que por eso dejó sentado su voto particular, sintetizando sus ideas, y esto me parece que debería ser la frase que estuviera en todos los congresos del país: toda constitución es letra muerta mientras el pueblo tiene hambre. Y bueno, pues él habló de que la concentración de tierra hacía que una gran parte de la población estuviera sumida en la miseria, y hablaba de que la Constitución debería de ser la ley de la tierra. Fíjense qué importancia le da en 1857 al tema de la propiedad, casi medio siglo antes que los grandes problemas nacionales de Molina Enríquez y que venga la lucha del zapatismo, en fin, la ley agraria redactada por Luis Cabrera, promulgada por Carranza. Medio siglo casi antes que todo esto, Ponciano Arriaga está diciendo: la Constitución debe ser la ley de la tierra. Otro gran personaje, Isidoro Olvera, habla de la necesidad de acabar con los latifundios. Fíjense, 1856. Todavía no teníamos la ley de terrenos baldíos de la dictadura porfirista y 5 familias dominando todo Chihuahua. Y habla de la necesidad de acabar con los latifundios y de establecer un sistema fiscal para ello, para no permitir la concentración de la tierra. José María Castillo Velasco habla de la necesidad de que haya una libertad total en la administración y que sin terrenos para el uso común, o sea, esto que es lo que se discutía mucho, hasta qué punto se dejaban estas propiedades comunitarias y hasta qué punto no. Y el gran defensor de los indígenas en esta Constitución va a ser otro indígena, que es Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez era también indígena. El nigromante va a hablar de que los indígenas deben de ser ciudadanos, deben de participar en la cosa pública, y él sí entiende este asunto de cómo las comunidades indígenas estaban acostumbradas a trabajar en forma comunitaria. Entonces él hace un llamado para que no se parcelen sus tierras. Lamentablemente estas propuestas no quedan en el texto constitucional. El liberalismo social, que es una corriente que también existió en Europa, de los liberales que estaban de acuerdo con que se garantizaran todas las libertades del individuo, pero también consideraban que había la necesidad de garantizar la situación de los grupos marginados. Y por eso surge esta corriente del liberalismo social. Ponciano Arriaga habló de los sirvientes, también él defendió a los indígenas, los sirvientes del campo de raza indígena. Habla de que están vendidos, enajenados para toda su vida. En fin, se mencionan inclusive que no se les paga, sino que se les da nada más la comida y un mal lugar donde duerman, ¿verdad? De todos estos problemas se plantearon en 1857. José María Castillo Velasco
hace un llamado a que se haga un acto de civilización y que se saque a los indígenas de su postración, que actúe la sociedad como una sociedad ilustrada, que se les dé propiedad. Y también Ignacio Ramírez reitera respecto al tema indígena que hay que reconocer que no hay una nación, sino muchas naciones. Bueno, acuérdense que Juárez escribe en sus memorias, sus apuntes para mis hijos, que es miembro de la nación zapoteca. Bueno, esto es lo que está clamando Ignacio Ramírez, que se quede puesto en la Constitución, pero desde luego pues son ideas demasiado de vanguardia para ese momento y no lo logra. Ignacio Ramírez toca otro tema, o sea, no solamente se toca el tema de la tierra, no se podía tocar el tema de los obreros, porque México en ese momento no tenía prácticamente clase obrera. Era un pueblo eminentemente campesino, entonces por eso se toca el tema de la tierra, el tema de los indígenas y el tema de las mujeres. Ignacio Ramírez había escrito un célebre texto desde antes de ser constituyente, en donde señalaba que las mujeres pasaban por 3 estadios. Y esto antes de que vinieran las ideas de Comte y de los 3 estados de Comte. Él inventó sus propios 3 estadios. Y decía, pero no los inventó, eran una realidad, que la mujer nacía esclava. Ese era el estadio general de todas las mujeres. Y había un segundo estadio, el de las mujeres que eran liberadas por sus parejas. Y después había un tercer estadio, y esas eran las mujeres que se liberaban a sí mismas. Entonces, bueno, después de haber escrito estos textos, también escribió textos para los indios, inclusive fue a dar a la cárcel muchísimas veces, entre ellas porque llamaba a los indios a que se rebelaran, a que tomaran las armas, porque no veía ya otra forma de que salieran de su postración. Y desde luego pues pasó a tribuna para defender a las mujeres en el Constituyente de 57 y sus derechos sociales y sus derechos políticos, y hablaba de que tendrían que tener igualdad con el hombre y que no eran una cosa insignificante. Es que hubo un conservador, Escudero, que habló de las mujeres como cosas, y entonces Ponciano Arriaga le contestó que las mujeres no eran cosas, no eran como sillas o como otro objeto que se podía hacer con él lo que se quisiera. Ignacio Ramírez inclusive habló en defensa de las mujeres golpeadas, y cómo no se tenía en cuenta la injusticia de esta situación para protegerlas, que la Constitución debería de darles garantías en ese sentido, y también habla a favor de los llamados hijos naturales, como si los otros no fueran naturales, ¿verdad? Todos son naturales, pero los fuera del matrimonio, de los huérfanos, y bueno, fue secundado por Ponciano Arriaga en todo esto, en los textos que les he puesto en pantalla. Pues Ponciano Arriaga dice: la mujer no es esclava, la mujer es persona, la mujer no es cosa, y llamarla así es una blasfemia. Ese es Ponciano Arriaga. Pues ya acabemos con la trascendencia de esta Constitución. Es una generación brillante, como ustedes pueden ver. Imagínense estos personajes, si hubieran logrado tener mayoría, pues en fin, se hubieran evitado tal vez todos los problemas que hubo después en la dictadura
y con la propia revolución. Pero, ¿qué trascendencia tiene esta Constitución? Bueno, es una Constitución que va a evitar ya el que haya cambios de nuevas constituciones cada vez que hay nuevos proyectos políticos o nuevos grupos políticos en el poder. Y como ya había yo dicho, establece un sistema presidencial limitado o cuasi congresual, parlamentario, semiparlamentario, que no era parlamento, pero bueno, era lo más parecido que teníamos. La única otra constitución de la historia de México que tiene un legislativo que tiene preeminencia sobre el ejecutivo es la de 14, en donde el legislativo inclusive nombra al ejecutivo, un ejecutivo colegiado, porque es una constitución que tiene una influencia decisiva de la Constitución francesa de 1893, la del directorio. Establece el sistema unicameral, los derechos del hombre y una cosa muy importante, si bien no logró que se votara por la libertad de cultos, en el proyecto el artículo 15 fue desechado, se las ingenió Ponciano Arriaga con los liberales puros, redactores de la Constitución, para no establecer la intolerancia religiosa. Y esta fue la causa, desde luego, de la guerra civil. Porque, bueno, pues la jerarquía eclesiástica se dio muy bien cuenta que si no estaba establecida la intolerancia religiosa, pues lo que no estaba prohibido estaba permitido, y por eso es que condenó a la Constitución como contraria a las creencias religiosas del pueblo de México. Facultó además, como habíamos dicho, al Estado para legislar en materia religiosa, pero dejó pendientes todos los planteamientos del liberalismo social en pro de el reparto agrario, de las mujeres y de los indígenas. Este liberalismo social que quedó pendiente en 57 va a ser retomado. Y ayer les dieron la conferencia sobre el programa del Partido Liberal, pues va a ser retomada por Camilo Arriaga. Camilo Arriaga, sobrino de Ponciano Arriaga, va a fundar el Círculo Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, que es de donde surge el Partido Liberal y el programa que sin duda es el más avanzado de todos los planes que se hicieron en la Revolución, porque incorporaba todo. Sistema de gobierno, bueno, pues sistema de gobierno parlamentario. Ellos querían un sistema parlamentario, no un sistema presidencial, preeminencia del legislativo. En sistema económico, bueno, pues van a desde luego plantear desaparición de los latifundios, reparto de la tierra. En materia social se van a incorporar todas las garantías para el trabajador y para la trabajadora. Es impresionante ver que este programa del Partido Liberal, escrito en 1906, incluye los derechos de las trabajadoras domésticas, que todavía en el 2016 no tenemos. Entonces ve aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, y bueno, pues es la trascendencia de este liberalismo social que había quedado pendiente en la constituyente de 57 y que va a tener su continuidad con el movimiento magonista, que ya después se separa del proceso de la Revolución Mexicana por irse al anarquismo, y que tendrá como representantes pues a personajes
como Francisco Mújica, que va a ser uno de los constituyentes más influyentes para la Constitución de Querétaro y que fue impulsor del Partido Liberal y justamente reivindicó ese liberalismo social decimonónico, que finalmente va a quedar plasmado en los artículos 27 y 123 de la Constitución. Y la Constitución de 17 ya va a equiparar jurídicamente la propiedad comunal del ejido a la propiedad privada, incorporándose así esas ideas de los grandes personajes del constituyente de 57 que habían quedado pendientes. Gracias por su atención y vamos a ver si hay preguntas.